Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven. Felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe.
El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Queridas familias, hemos cantado tu palabra de la vida. Como el agua es fuente de vida. Hemos rezado mucho para que Dios nos concediera la lluvia. Y hoy día el profeta Isaías nos dice que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven al cielo sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, así dice, debe suceder con la palabra que sale de la boca de Dios. Dos versículos maravillosos que podemos rezar en esta semana. Por eso llevémonos la hojita, veamos la primera lectura. Quizás no nos centremos en el Evangelio. En la primera lectura, dos pequeños versículos que nos hacen mucho bien. La lluvia empapa la tierra, la fecunda, la hace germinar. Esa misma dinámica tiene que darse en nosotros cuando escuchamos y acogemos la palabra sabiendo que es palabra de Dios. La palabra entonces tiene que empapar nuestra tierra, nuestro ser, que a veces tiene una tierra reseca, dura. A veces en esta tierra hay piedras. A veces en esta tierra hay rencores, hay nudos atados con fuerza. En esta tierra que a lo mejor tiene algunas trancas que traemos desde la infancia. En esta tierra que puede tener necesidades, heridas abiertas. En esta tierra que somos nosotros y que obviamente necesitan ser refrescadas por el agua. Y esta palabra tiene que fecundar en nosotros, tiene que provocar vida nueva. Tiene que hacernos sentir que antes de escuchar la palabra, antes de aceptar la palabra, antes de comulgar la palabra, yo pensaba así. Yo pensaba sobre la gente así. Yo miraba esta situación así. Yo juzgaba así. Yo apuntaba con el dedo así. Yo no daba nuevas oportunidades.
Yo creí estar siempre en la razón, hasta cuando escuché la palabra, la acogí y provocó en mí otra mirada, otra interpretación, otra forma de juzgar, otra forma de analizar, otra forma de descubrir lo que había detrás de esta situación, de esta conversación, de esta dificultad. Y tiene que germinar y por lo tanto provocar en mí una persona nueva. Sabemos que progresivamente hay un acercamiento de nosotros a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Hoy día es un poco más fácil acceder a tener el texto de la Biblia. Es más fácil adquirir un Nuevo Testamento. Hoy día con las notas explicativas a pie de página podemos comprender lo que decía en los versículos de arriba. Hoy día existen talleres bíblicos, existen reuniones de comunidad que nos permiten entender entre todos la palabra. Pero no podemos quedarnos solo en el ámbito del conocimiento de la palabra, porque eso es peligroso. Porque estaríamos mirando la Biblia como un libro más, como una enciclopedia, como otros datos que yo manejo en mi intelecto, fruto de todo lo que he leído a lo largo de mi vida. Y por eso entendemos que la palabra de Dios tiene que ser recibida de una forma especial. Por eso Jesús dirá esta expresión que quizás nos deja a nosotros pensando: el que tenga oído, que oiga. Si tú eres cristiano, si tú eres católico y lees la palabra de Dios o escuchas la palabra de Dios, tiene que producir frutos. Tiene que producir frutos. Y tú tienes que ayudar, colaborar a que produzca esos frutos. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros no vamos superando los desafíos que nos va planteando la conversión de cada día, tenemos que preguntarnos en la verdad qué está sucediendo con nosotros. Si estamos escuchando permanentemente la palabra de Dios, permanentemente la palabra de Dios, todos los domingos, todos los días, si voy a misa o si tengo la costumbre de leer la Sagrada Escritura en la mañana o en la noche, eso tendría que reflejarse en esta experiencia de conversión, de seguimiento, de obediencia, de apertura al reino de Dios. Queridos hermanos, siempre he dicho en alguna oportunidad, no retrasemos la conversión. No retrasemos la conversión que el Señor quiere provocar en nosotros. ¿Quién eres tú para hacer esperar el perdón que alguien necesita de ti? ¿Quién eres tú para negar la mano al que te necesita? ¿Cómo no va a ser posible que salgas de tu comodidad, de tus esquemas, de tu orgullo, para privilegiar el encuentro con el que Dios quiera ponerte en tu camino?
hemos hecho esta semana? ¿Y cuánto bien pudimos haber hecho en esta semana si hubiéramos puesto mayor docilidad a la palabra? ¿Cuántos servicios no hicimos esta semana? ¿Cuántas cosas quedaron pendientes como obras de bien para la próxima semana? ¿Cuántas veces dilatamos la visita a los enfermos? ¿Cuántas veces dilatamos esa visita? Aparecemos el día del funeral con un ramito de flores y creemos que está solucionada mi doble caridad. Mentira, esa es hipocresía. Eso es hipocresía, aparecer el día del funeral y durante la pasión del enfermo tú mirabas ahí la escena desde afuera. ¿Cuántas veces tenemos un familiar en dificultades en su vida matrimonial, en la relación con alguno de los hijos, y nosotros lo sabemos, y nosotros podemos regalar una palabra que ilumina, y nos hacemos los lesos, y miramos para la vereda del frente, que otros intervengan, que otros ayuden, que otros corrijan? Y así podríamos enumerar una serie de situaciones. Las conversaciones con nuestros hijos, esas conversaciones que son un poco más serias, que son un poco más profundas, muchas veces las postergamos y nos justificamos diciendo: cuando se ven las condiciones, ahí voy a hablar con ella. Mentira. Lo que pasa es que tú eres cobarde y como mamá no quieres enfrentar la realidad. Tú tienes que preguntarle algo muy importante a tu hija. Tú tienes que conversar un tema muy interesante con tu hijo que ya salió de casa, que ya vive solo, que tiene que administrar su tiempo, que tiene que administrar sus energías, su plata, y que tiene que administrar su cuerpo. Tienes que conversar con tu hijo. Y a veces postergamos, dilatamos y nos justificamos. Esa es una de tantas expresiones que nos manifiestan que la palabra quiere provocar, quiere producir frutos en nosotros. Querida familia, insisto, llevémonos la cita dominical, recemos estos dos versículos de Isaías. Veamos el ciclo del agua, de la lluvia que llega a la tierra. Dice: y no vuelve al cielo, no vuelve desde donde ha descendido sin provocar algo. La palabra de Dios también. La palabra de Dios no sale de nuestro entendimiento sin primero haber provocado algo. Si no ha provocado nada en mí, si yo salgo de esta misa igual como llegué, cuidado. Algo está fallando. Alguien no está colaborando. Hay un factor que hay que revisar en la verdad, porque sin duda la palabra, como hemos cantado, provoca vida. Aunque vengas muy tensionado, aunque vengas muy triste, aunque vengas muy preocupado, aunque vengas muy quebrado, aunque vengas eufórico, aunque vengas con muchos logros realizados,
La palabra tiene que provocar algo en ti. Que nuestras reuniones de comunidades, que nuestros encuentros, en que se proclama muchas veces la palabra, sea una instancia privilegiada para crecer. Que así sea. Amén.